¿Cuántas veces hemos escuchado acá en América Latina que si querés trabajar en tecnología te tenés que ir a trabajar afuera, a Estados Unidos, a Europa? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Café Más Data y vamos a hablar de los mitos, de las barreras y de lo que significa construir una carrera internacional siendo latinoamericana. Y lo vamos a hacer con una mujer boliviana que trabajó como ingeniera senior en inteligencia artificial en Alemania, que actualmente lo hace en América Latina, y se dio cuenta que su formación latinoamericana era más sólida de lo que ella misma creía. Así que los invito a buscar un café y que nos puedan acompañar en este episodio. Este episodio es posible gracias al patrocinio del Magíster de Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de Red Panda Lab. Agradecemos siempre la colaboración que ellos nos brindan. Soy Camilo Martínez y hoy tengo el gustazo de conversar con Evelyn Cusi, quien es Data Scientist boliviana. Evelyn, bienvenida y un placer enorme tenerte acá y que hayas encontrado un espacio de tu tiempo para conversar con nosotros. Buenas noches, Camilo, un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar en este espacio. Qué bueno, gracias, seguro va a ser una muy buena plática y seguro los que nos están escuchando van a aprender algo, van a aprender más de algún dato relevante, pero también se van a llevar una buena como escuchas de experiencia de una profesional que tiene mucha experiencia en América Latina y también en Europa y que también tiene un rol muy activo en la comunidad de inteligencia artificial y ciencia de datos en Bolivia. Evelyn, yo había preparado una bio para introducirte, pero creo que va a ser mejor que vos nos contés con tus propias palabras quién sos y cómo llegaste al mundo de la ciencia de datos. Súper, bueno, me presento. Yo soy Evelyn, soy boliviana, de profesión soy ingeniera de sistemas, pero actualmente me dedico a la ciencia de datos. Llevo trabajando en esta área aproximadamente un poco más de 5 años. Soy Senior Data Scientist actualmente. Pero además uno no se define solo profesionalmente, ¿no? Entonces ahí hablando un poco más de mí, me gusta bastante aprender constantemente. Soy una persona bastante terca con mis metas, entonces como que siempre estoy presionando para las cosas que quiero. Me encanta viajar, me encanta hacer comunidad y eso me definiría como persona. Y hablando ya del mundo de ciencia de datos, cómo llegué acá, podría decir que yo inicialmente estaba perdida, me imagino que todos, ¿no? Cuando estábamos en el colegio, estábamos un poco perdidos, no sabemos qué nos vamos a dedicar. Y yo estaba en las mismas. Yo llegué aquí por una serie de personas que fueron un apoyo en un momento. También saber escuchar es bastante importante para uno. Entonces ahí la primera persona a la que escuché para llegar a esta área fue a mi hermana, que ella me impulsó a entrar a la carrera de ingeniería de sistemas. En su momento yo perdida, ¿no? Le hice caso, ya estando en la carrera de sistemas. Me gustaba, pero aún no estaba tan segura a qué me iba a dedicar. Ya iba por la mitad de la carrera y aún no estaba tan definida. En su momento pensé, yo voy a trabajar con base de datos porque era lo que más me gustaba hasta ese momento, pero aún así dudando. Pero mi vida cambió, mi rumbo laboral cambió por un workshop que era extracurricular. Entonces, este workshop me abrió la mente de una forma muy diferente. Ahí conocí a personas muy importantes para mi vida actualmente. Eh, Procesamiento de imágenes, de modelos de deep learning, entonces ese fue como un cambio totalmente de la perspectiva que tenía en ese momento. Y actualmente estoy acá, realmente muy feliz de haber logrado entrar al área que me gustaba ya por el área de la universidad. Y eso podría ser como ha llegado a las ciencias. Como pueden ver, no es un camino lineal, fue un camino con bastantes dudas y también personas que me ayudaron a decidir y a entender cosas en su momento. Sos de profesión ingeniera en sistemas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estudiaste? Y que contanos un poquito más de dónde sos también. Bueno, yo soy boliviana, estamos ahí justito al centro de Sudamérica. Yo estudié en la ciudad también que es central de Bolivia, que se llama Cochabamba, le dicen el corazón de Bolivia, y la capital gastronómica, así que para comer ahí yo súper feliz. Pero bueno, entonces estudié en esta misma ciudad, la ciudad en la que nací, es una universidad pública, que es la Universidad Mayor de San Simón. Estudié ahí ingeniería de sistemas, pero
Hace poco también terminé mi maestría en ciencia de datos, ¿no? Con la Universidad Católica de Chile. Entonces ahí también bastante feliz por haber tenido esa formación porque también me expandió a nivel latinoamericano los conocimientos que uno tiene. Y eso podría decir de mi ciudad. Bolivia está ahí, está igual, digamos, como top en el área tecnológica, igual produce bastantes ingenieros de sistemas que salen al extranjero, pero también trabajan. Siempre, por lo menos en la ciudad que yo he vivido, que es Cochabamba, ha habido esta cultura tecnológica. Ujú, No siempre estaba rodeado de esas comunidades, de las universidades también que sacan muchos profesionales del área. Entonces ahí como que Cochabamba a nivel Bolivia es una ciudad. ujú. ¿Y cómo fue, hablando un poco sobre como la transición que vos hiciste, ¿verdad? De desarrolladora de software, que trabajabas como desarrolladora de software y ahora como científica de datos, ¿qué habilidades crees que te ayudaron y cuáles fueron esas habilidades nuevas que tuviste que desarrollar? O sea, ¿sentís que hubo como un inicio que partiste de cero o ya había como habilidades sólidas que habías construido en tus experiencias previas? Sí, o sea, como te mencioné, yo datos a mitad de carrera, o sea, estaba en mi tercer año casi, y obviamente uno va estudiando, ¿no? Ya me había preparado bastante concursos, obviamente, me imagino Coursera, Udemy, Ujú, pero al oportunidad laboral, por lo menos en Bolivia no eran tan visibles estos roles, era muy complicado entrar, los pocos que habían. Entonces, como que tuve que entrar al área de desarrollo, no porque no me gustara, porque también soy bastante buena desarrollando. Sin embargo, fue como un paso más para la meta que yo quería hacer, ¿no? Yo quería ser científica de datos, de momento no se podía, pero tampoco me podía quedar sin trabajar. Entonces, ahí entré al área de desarrollo, pero siento que eso ujú, me dio una base bastante sólida para más adelante, porque ¿qué aprendes en desarrollo? Aprendes estructura, cómo desarrollar proyectos, cómo trabajar en equipo, e incluso cómo resolver problemas en modo pequeñito, ¿no? Es un problema es grande, uno tiene que ir desglosándolo en partes pequeñas y eso te ayuda para cualquier tipo de problema que uno podría resolver, incluyendo los de ciencia de datos. Entonces, todas esas habilidades siento que, más allá que alejarme de la meta que yo tenía en su momento, fueron haciendo que mi base sea mucho más sólida para el momento que yo tenga la oportunidad de moverme al área de ciencia de datos, ya tenga todas esas habilidades que son muy necesarias en el área como tal. Entonces, no fue como un cambio muy disruptivo, porque siempre tuve la meta en mente, quiero ser esto, pero fue algo que me ayudó más de lo que esperaba, sinceramente. O sea, yo pensé que iba a ser quizás volver a cambiar de cero al iniciar así de datos, pero no. ujú. Fue una base que se construyó y yo fui construyendo sobre eso ya la nueva área a la que me dediqué. Bueno, un poco también de lo que queríamos hablar es como esta idea de con la que iniciamos este podcast. ¿Vos crees que en América Latina algunos profesionales nos como autolimitamos antes de intentarlo? ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, sí, o sea, yo soy la prueba viviente de eso porque yo pienso que todos nos hemos sentido en un momento, no soy suficiente para tal cosa. Y son cosas que vienen del entorno, de la cultura. O sea, siempre tenemos, ¿no? Como, ha venido un extranjero, como que es mejor que quizás los que somos aquí regionales. Entonces, es algo bien cultural, pero uno también tiene que aprender a valorar lo que es suyo, ¿no? O sea, tenemos obviamente quizás muchas desventajas respecto a otros países, a otros profesionales. Ni siquiera aquí tenemos mucha competitividad entre los mismos profesionales, pero uno tiene que saber valorar lo que hay en tu país, los profesionales, las limitaciones que uno se pone de alguna beca, se entera de algún, no sé, y dice, ok, no, me falta aquello, me falta esto, no estoy preparado, etcétera. Entonces, ahí uno se está diciendo no solito antes de siquiera intentarlo, ¿no? No das la oportunidad de tratar, intentar para que aunque sea la empresa o postula por tanto miedo de que tiene de que no es suficiente. Entonces, siento que esa mentalidad, no sé si será totalmente latinoamericana, no nos ayuda Ujú, al objetivo, ¿no? Entonces ahí como que las limitantes, si uno logra romper esa barrera, ese miedo, puede lograr muchas cosas. Y respecto a lo de afuera es diferente, o sea, nosotros tenemos cosas mejores acá, también en el extranjero hay cosas mucho mejores, ahí yo te comento. No encontré la oportunidad laboral acá, o sea, como te dije, tuve que trabajar como desarrolladora de software porque no encontraba el
Entonces ahí tuve también algunas postulaciones así en Latinoamérica, pero también como que fueron rechazos. Y llegó la oportunidad de científica de datos de mi tutor, que fue, un momento te voy a contar de él, si tenemos tiempo. Esta persona me recomendó un rol diciendo, postulate este trabajo. Y yo ahí ya con el miedo de, mi inglés no es perfecto, ¿cómo voy a lo? Pero como era algo que realmente quería, o sea, que había decidido, lo hice, o sea, dije, lo peor que me va a pasar es que me rechacen, o sea, no va a pasar nada más que eso y voy a seguir trabajando en desarrollo. Entonces lo intenté y gratamente lo logré. Una nueva área, ¿no? Y si bien había estudiado bastante para esta área, trabajar en la industria es muy diferente a lo que uno aprende en los cursos, en la Claro. universidad. Entonces ahí como que tuve que cambiar de país también para iniciar esta nueva área. Y podría decir que por lo menos en Alemania el trabajo era bastante estructurado, o sea, era una forma muy diferente de trabajar. Ellos tenían una estructura, unos procesos bien definidos, cosa que yo no había visto hasta el momento en donde había trabajado, pero también es posible porque yo trabajo en una empresa muy chiquita. Sé que las empresas grandes manejan mejores procesos. Ese orden, esa puntualidad, incluso porque ahí, solo como comentario, muchas veces nos dicen que los bolivianos somos muy impuntuales y creo que en general en Latinoamérica. Sí, sí, en general. Sí, entonces ahí como que la cultura alemana, que choques culturales siempre va a haber. Siento que uno saliendo de su país aprende muchas cosas, tanto buenas como malas, pero ahí obviamente uno tiene que agarrar lo mejor, ¿no? Entonces ahí para mí Alemania ha sido como un punto que era bastante estructurado. Pero ¿qué podría decir que Latinoamérica no se queda atrás? Latinoamérica no se queda atrás porque, quito como es Bolivia, como que pude competir quizás con otras personas que también mi trabajo no lo veía mucho más abajo que lo que trabajaban los compañeros allá, entonces yo sentía que todo el miedo estaba en mi mente y con Ujú, intentarlo se ha podido ver eso, ¿no? Que no hay mucha diferencia, aprendiendo porque también es nuevo en el rol, pero por lo menos lo que yo siento que Latinoamérica tiene y que no lo he visto con otros compañeros, que nosotros somos bastante adaptables, nos adaptamos súper rápido y también somos personas que podemos ser bastante imaginativas. ¿A qué me refiero con esto? Que es importante porque muchas veces en los países como Europa, Estados Unidos, tienen, no sé, un montón de recursos. O sea, quizás para ellos el dinero no es tan limitante, pero para ujú, Latinoamérica sabemos que sí. Entonces sí, nosotros siempre estamos bien cuidadosos de eso y decimos, voy a hacer lo mismo, pero con menos recursos. Voy a hacer algo que equipare a esto, pero con menos recursos. Y eso es bien importante, más que todo ahora, ¿no? O sea, como que sabemos que todas las cosas pueden ser muy poderosas, el mejor modelo, etcétera, pero llega un punto que lo quito algo más económico, pero que dé un buen resultado, sigue siendo la mejor opción. Valor económico ahí. Entonces ahí yo siento que por lo menos Latinoamérica tiene siempre ese pensamiento ahí como tengo que optimizar, tengo que mejorar ujú, esto para que tenga los mejores resultados. Entonces ahí como que ese es un top. Pero obviamente también tienes que aprender muchas cosas de lo que viene de afuera y no necesariamente es mejor, ¿no? También solo puede ser un poco más de orden, un poco más de estructura, pero son cosas que se aprenden y también se lo puede llevar a la región. ujú. ¿Sabe? Hay una, sobre esta idea de autolimitación, hay una investigación que me parece fascinante que se desarrolló en la India y que Ujú. creo que puede como calzar sobre esta idea de quizá un poco de autolimitación y las barreras mentales que muchas veces nos ponemos, ¿verdad? Incluso antes de Sí. intentarlo. La cosa es que esta investigación lo que hacía era desarrolló una evaluación de impacto con niños en la India. Entonces le dijeron a un grupo como de cientos de niños que hicieran una prueba matemática y de lectura, una cosa así. Y luego eh, calcularon si había diferencias significativas en los resultados de los niños que pertenecían a una clase baja, a una casta, perdón, baja y una casta alta. Entonces en la India todavía la estructura de casta es algo que se vive, ¿verdad? Y que está como eh, también como está linkeado a la herencia y demás. Pues la cosa es que en el primer Ujú. momento los investigadores no encontraron diferencias significativas en los resultados de los niños y niñas que pertenecían a una casta baja y los que pertenecían a una casta alta. Luego repitieron Ujú. la misma prueba, pero esta vez le pidieron a los niños que se autoidentificaran con sus castas. Entonces,
le dijeron quiénes son los niños de casta baja y quiénes son los niños de casta alta. Los niños levantaron la mano y los agruparon. En ese momento administraron una nueva prueba. Los resultados de esa segunda prueba tenían diferencias significativas entre un grupo y el otro. O sea que los Uy, niños se auto boicotearon a la hora de dar el rendimiento en las pruebas solo por el hecho de autodefinirse como de una casta inferior, cuando tenían toda la capacidad de hacerlo. Entonces, una de las conclusiones era de que los autores concluyen de que las identidades sociales tienen un impacto importante, incluso a tempranas edades, cuando se vive con la idea de pertenencia a un grupo como de menores oportunidades o un grupo que está como condicionado a comportarse de esta forma y de rendir de manera de esta forma. Creo que y que tiene mucho que ver con esas barreras mentales que nosotros también nos ponemos en distintos aspectos de la vida profesional, y pero luego cuando estamos expuestos a situaciones que nos ponen con otras personas, así como te puede suceder a vos o como me puede suceder a mí, nos damos cuenta de que, bueno, no es tan así, estos no están tan avanzados como nos han contado, ¿verdad? O sea, hubo ujú, demasiado propaganda como para, como para que no están rindiendo como lo vendió la propaganda. Entonces, ahí hay como un reto importante en términos también de creencias del latinoamericano, ¿verdad? Y de también tener como esa seguridad de que también nosotros tenemos, ¿sabes? Como formación de calidad, experiencias de calidad, que nuestra visión del mundo aporta muchísimo a empresas no solo en sí, Latinoamérica, en el mundo entero. Cosas que nosotros ujú, damos por sentado, les cuesta pensar a los europeos o las personas o estadounidenses, ¿ya? Entonces son visiones riquísimas que dinamizan también los espacios de trabajo, lo hacen mucho más diverso, mucho más amplio, una visión muy rica. Entonces, sí, eso es muy cierto porque siento que muchas veces incluso la coyuntura económica, como mencionaste, sí y afecta bastante, ¿no? Muchas veces uno se condiciona diciendo, no voy a poder quizás hacer un posgrado, no voy a poder hacer tal porque me faltan recursos. Y yo era una de esas personas hasta que llega una persona que te muestra que lo ha podido hacer, que ha sido capaz, que se ha ido al extranjero, pero si tú quizás no tienes esos referentes, es muy difícil también para uno salir de eso. Entonces, eso es lo que me gusta bastante de las personas de comunidad que también que te pueden guiar en ese aspecto, que ujú, te muestran que no es imposible y es algo que es difícil de romperlo. Pero entonces ahí la clave es la comunidad, las personas con las que te guías para que te muestren, puedes lograr hacerlo si realmente te lo propones, ¿no? Entonces ahí como que la idea es propagar eso, o sea, ujú. uno poder expartirlos así como me gusta bastante tu podcast porque sé que estamos mostrando quizás cosas que en algún momento las personas han pensado que era muy difícil, pero con estas experiencias también pueden aprender bastante. Claramente, ¿sabes? Irte a trabajar afuera ahí es una ventaja. Aporta muchas ventajas, mucha experiencia, una visión, etcétera, ¿verdad? Y como decía, no es que un lugar sea mejor que el otro, sino que las experiencias son diversas y demás. Y aquí quisiera como agregar otro dato relevante sobre América Latina y algo que, por ejemplo, lo estamos haciendo en términos de región muy bien, y creo que no se le da como la publicidad que merece, ¿sabes? Y mientras estaba como preparando las notas para este podcast, y también en trabajo en consultorías previas, he tenido el chance de trabajar en temas relacionados a energía, me he dado cuenta de que América Latina es la región del mundo más verde en términos de generación energética. El porcentaje de generación renovable en promedio es del 70 al 75%. O sea, que América Latina está a la vanguardia de la generación renovable, cuando los promedios de producción de energía renovable bueno, en Estados Unidos es como del 20-23%, en Europa es como del 40%, en Asia el 35%, en África del 40%. Estamos hablando que tenemos estamos bien adelantados en eso, y es algo que creo que casi no lo vemos, pues, o no lo promocionamos, o no aparece por ahí. Entonces, creo que ese tipo de cosas también, y apropiarnos de como estas cosas que las hemos hecho bien, porque, bueno, todas las regiones tienen sus idas y venidas, ¿verdad? Pero
creo que conocer como bien ese tipo de información, datos, contexto, que nos hacen también tener un aporte significativo en distintas áreas, en este caso energía, pero así como energía hay muchos otros, también nos ayuda a generar seguridad como ciudadanos latinoamericanos, ¿verdad? Es como que, bueno, Claro. es que también tenemos todo esto, ¿verdad? Que en esto somos muy buenos, en esto nuestra visión es relevante para el mundo, entre otras cosas. Ven- Sí, justamente esos datos, como mencionas, muchas veces no son visibilizados, ¿no? Me estoy bastante feliz de haberlo aprendido porque tampoco lo tenía claro, pero así como ese dato, me imagino que hay bastantes otros que nosotros mismos no lo valoramos y no Ujú. los sentimos, ¿no? No nos sentimos mejores que otros lados, siempre sentimos afuera es todo mejor, pero hay mucho Sí. que valorar, conocernos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el día a día de una científica de datos, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿qué, qué diferencia hay como en los casos que vos viste Bueno. estudiando tu maestría, estudiando los cursos, distintos cursos, sea en línea, presenciales, etcétera, con proyectos de la vida real? O sea, ¿cuáles son como esas diferencias que te encontraste en ya ahora trabajando en proyectos de ciencia de datos? Ujú. Bueno, primero lo que pienso que cualquier persona que entra a la ciencia de datos entiende es que los datos son caóticos. Nada es como tú has aprendido en tus cursos o en la maestría, porque usualmente lo que vemos son datos bastante preparados, o sea, sí tienen sus errores y demás, pero uno cuando se pone a estudiar esta área es como, ah, ok, voy a hacer modelos. O sea, un poquito dedicas a la parte de procesamiento de datos, pero la mayor parte es experimentar modelos, hacer que este haga mejor accuracy, etcétera. Pero en la industria no es así. Por lo menos mi experiencia desde que inicié nunca fue así. Los datos son caóticos, tienen bastantes errores, hay que invertir bastante tiempo en mejorarlos. Y la idea más allá de hacer modelos, uno creería que, ok, voy a hacer modelos el 90% del tiempo, pero al final es el tiempo más chiquito que dedicas a hacer el modelo, ¿no? Uno tiene la gran parte pienso que del problema como tal o de tus tareas que vas a hacer día a día es que uno primero tiene que entender bien el problema que estás resolviendo. Y como científicos de datos nos metemos en diferentes áreas, podemos meternos en el área de la banca, podemos meternos en el área de la logística, etcétera. O sea, hay un montón de áreas. Entonces, uno primero tiene que interiorizarse en el área, entender a tus, no sé, clientes, a tu empresa, el problema que estás tratando de resolver. Si es que este problema realmente necesitaría qué datos tienen, si estos datos que tienen realmente van a ser suficientes para hacer un modelo, porque hay muchas veces que uno llega a un cliente o llega, no sé, un gerente de alguna área que te dice, necesito IA y tengo este problema, posiblemente no sea IA, ¿no? Posiblemente el problema ahí es una automatización, algo súper Ujú, sencillito. Entonces, la idea es, pienso que uno de los skills es entender el problema como tal, o sea, entender los datos, entender si los datos sirven, etcétera. Entonces, esa es una parte muy importante que todo lo demás que hagas no esté mal, ¿no? Si tienes unos datos que no están correctos, puedes hacer el mejor modelo, pero básicamente no va a servir porque tus datos serán malos. Entonces, como lo que es en trash in, trash out. ujú. Entonces, la idea es entender muy bien el problema y posterior al modelo, ¿qué sucede? O sea, uno creería, ah, ok, ya tengo el modelo, perfecto, funciona, todo bien, pero no es así. Uno tiene que empezar a ver cómo se despliega el modelo, monitorear el modelo, que sea mantenible, que sea escalable, etcétera. Hay un montón de trabajo post, es el proceso del desarrollo del modelo. Entonces, como pueden ver, yo siento que cuando uno estudia, como tal vez un poco en la parte de limpieza, pero siento que muchas veces quedan como tras bambalinas toda esa parte del entendimiento del problema, del negocio, también la parte de post-modelo, la parte del mantenimiento del modelo, monitoreo, la actualización automática del versionamiento, cosas que son súper importantes en la industria, pero muchas veces no son tan visibles. Entonces, yo creería que esa es la diferencia que hay porque muchas veces en los cursos, en las materias, muchos se enfocan en el modelo, pero hay un mundo enorme atrás, que es lo que a mí más me ha impactado, ¿no? Más que todo. ¿Y cuáles son, en tu experiencia, como las herramientas? Ya nos mencionas que es clave como tener un entendimiento profundo del problema, de lo que se quiere resolver y de qué forma, porque puede que algunas soluciones no sean, los clientes quizás
cuando les ofrecía, bueno, inteligencia artificial, como también hay un hype, ¿verdad? Por la inteligencia artificial, quizás como decir, la solución no necesariamente tiene que ser una implementación así de grande o, en fin, pero además del entendimiento claro del problema, ¿qué otras skills o habilidades vos crees que son relevantes dentro, ya en la industria, ya estando dentro de la industria, ya trabajando con modelos, ya llevando a producción modelos? Ujú. Bueno, se tiene. En primer lugar, como tal, como te dije, la comunicación. Es bueno saber escuchar, saber entender el problema, también poder bajar, ¿no? El nivel, quizás nosotros tenemos una mente muy técnica, hay que bajarlo para que alguien no técnico pueda entenderlo. Entonces, eso es de tener una rápida nosotros entendemos el problema, pero hay rápido que mapearlo con, ok, esto se puede hacer con tal, 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 como tener opciones y empezar a ahí ya hurgar, ¿no? Sobre las cosas que podría uno decidir. Entonces, creía que ahí, como las soft skills serían la resolución de problemas y la comunicación los más tops. Respecto ya, no sé si habilidades técnicas, se podría hablar de la programación, que es muy importante. La parte la programación ahí meteríamos tanto la programación de lenguajes de programación como Python, por ejemplo, que es el top para el área. Con datos, así que tenemos que saber cómo consultarlos, cómo manejarlos. Por otro lado, ya viene la parte, la base sólida, que si queremos hacer modelos hay librerías que lo hacen obvio, pero hay que entender qué están haciendo por debajo. Entonces ahí sería súper importante que uno tenga una base sólida de estadística, de la generación de modelos de machine learning. Y no es tan ideal no saltarse, como decir, ya, yo quiero aprender deep learning, saltarte directamente paso. Es bueno seguir una estructura porque puedes entender seguir esa estructura. Si llegas a machine learning, luego saltas a deep learning, luego saltas a los modelos de generativa, etcétera. Entonces, esa base sólida es muy buena no porque no puedas hacer IA sin eso, es porque vas a hacer IA mejor teniendo esa base. Entonces, eso sería para mí como el top de las habilidades que uno tendría que tener para esta área. Ujú. Bueno, quisiera ahora como también volver un poco a tu experiencia en Alemania, ¿verdad? Ujú. Y también con qué tipo de proyectos te encontraste allá y qué tipo de proyecto estás ahorita trabajando y cómo, y si había, ya nos comentaste un poco sobre que quizás las culturas laborales difieren un poco, ¿verdad? Y demás, pero ¿cómo los vistes? O sea, los desafíos en tecnología, en ciencia de datos, cómo eran muy distintos a lo que te encontrás en América Latina, qué estaban solucionando, era algo cuando vos lo enfrentaste, quizás dijiste, ah, bueno, no era tan complicado como me lo imaginaba. ¿Cómo viste tu experiencia en Alemania? Bueno, yo justamente trabajé para una empresa de logística. Básicamente ellos hacían modelos para predecir tiempos estimados de llegada y de salida de diferentes transportes, ya sean barcos, trenes, barcazas, aviones, etcétera. Todo esto Ujú, para que en sí, el problema ahí era que uno quería tener el tiempo específico para planificar respecto a eso el siguiente tramo del transporte específico. Llegué con la mente, ¿no? De que decía, ok, seguro van a estar usando el modelo más top ahí. En ese momento estaban el top como que estábamos en ese boom. No, Pero no te llegando a la escuché, industria, ¿no? te perdí por un momentito. Ahí te repito, bueno, no, lo que te decía es que cuando llegué, la parte estaban trabajando en proyectos de logística, Ajá, básicamente haciendo estos modelos de tiempos estimados de llegada y de ujú, salida. La idea por detrás es que era un software donde se proporcionaba ese tipo de tiempos, más que todo para que ellos puedan planificar la ruta de un producto en base a eso. Entonces, esa era la base del producto como tal que vendían. Y ya entrando en la parte de la IA, de Data Science, de ese equipo, era bastante estructurada, era bastante bonito, o sea, no era como que llegabas a un caos y te tenemos este tipo de procesos. Aquí tenemos un modelo base de cómo se manejan los diferentes proyectos y ya, entonces tú te encargas de tal proyecto, me decían. O sea, como que yo me encargué de un tipo específico de transporte que eran los de marítimos, tanto ujú. barcos como barcas, son como unos barquitos grandes que van por ríos.
Entonces, yo ahí como, ok, es un nuevo reto. Inicialmente era como que traté de meter así todo como mis datos en un modelo. Obviamente no dio bien porque los datos había que limpiarlos. Entonces, ahí como que ya haciendo iteraciones y demás fui viendo que no necesariamente un modelo súper poderoso era el mejor. Ujú, Ahí, como te dije, son las más pesadas, las más buenas en general, los mejores resultados no daba mucho mejor resultado que un XGBoost, por ejemplo, o un CatBoost. Entonces ahí ujú. como que la diferencia de pensar que allá iban a manejar los modelos tops se fue de mi mente, ¿no? Es como que dije, ah, ok, no necesariamente es el mejor modelo o el más pesado el que te va a funcionar, porque la industria quiere que funcione, no tiene que ser perfecto, pero tiene que funcionar, ¿no? Entonces, ahí como que fue algo interesante para mí aprender y creo que eso yo creo que aprenden todos, ¿no? En la industria, sea en Alemania o en Latinoamérica, siempre uno va con esa mentalidad de que quiero utilizar, no sé, una amoladora para hacer esto que podía hacer con un martillo, ¿no? Esas cositas así que uno va aprendiendo en la industria. Y eso, yo siento que lo que más me gustó aprender allá fue la estructura como tal, o sea, vi todo el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, que eso fue para Ujú, mí un boom, porque solo había visto los modelos, como te dije, vi como un modelo end-to-end, cómo ujú, manejarlo estructurado, cómo manejar la nube, etcétera. Son cosas que uno inicialmente no ve, pero es bonito ir aprendiéndolo y es algo que también uno se lleva a otros lados. Y aquí te comento que yo aprendí todo este proceso, ¿no? Pues, y yo pensé que era como, se maneja en todos lados así, porque era mi primera experiencia como científica de datos. Y luego ya cuando volví a Bolivia, entré a una empresa donde también te hacían consultoría, pero estaban haciendo, o sea, estaban ahí en los primeros pasitos de cómo iban a hacer la consultoría específicamente en ciencia de datos. Y lo que pareció bastante valioso es que yo pude traer esa cultura que encontré en Alemania, todo esos procesos que se manejaba a la cultura de acá. O sea, si bien tenía compañeros que también quizás tenían más años de experiencia, la experiencia que ellos habían tenido era muy diferente del concepto, hay que hacer esto, pero sin tener claras las bases. Entonces ahí como que ayudé a poner las bases. También la cultura aquí fue muy abierta con eso, ¿no? No me estás cambiando las reglas, sino como estás ayudando a mejorar el proceso, porque queramos o no, creo que no necesariamente es porque sea latinoamericana la empresa quizás no tenía esta base. Creo que son problemas que suceden en todo lado, ujú, de cómo no sabemos cómo manejar el proceso específico de un proyecto de ciencia de datos. No es como difieren de este tipo de cosas. No puedes dar como un entregable chiquito tan fácil como en otras áreas. Entonces ahí como que ese conocimiento que tuve allá siento que me ayudó bastante y no solo para ese trabajo de Bolivia. Te comento que también trabajé como outsourcing en los últimos años y para una empresa de Estados Unidos y esta empresa igual tenía esos problemas, así como la empresa de Bolivia tenía esos problemas de desorganización, de no tener procesos, se repetía allá, entonces dices, o sea, no es un problema de Latinoamérica, es un problema que siempre tiene cuando se inicia, ¿no? Y la clave es aprender respecto a las experiencias de otros. Entonces eso también es como, dije, no todo lo de afuera es mejor, pero con la experiencia que uno tiene puede ir mejorando las cosas, llevárselo mejor de tu país, de otro país donde has trabajado, de otra empresa donde has trabajado. Siempre la clave es llevártelo mejor y también transferir eso en tus siguientes experiencias. ujú. Bueno, ahora, si nos podés comentar un poco sobre, has tuviste la experiencia en Europa, estás ahorita trabajando, has trabajado en Estados Unidos, tienes la experiencia en América Latina. ¿Dónde ves que hay como oportunidades? ¿Viste? Como ya nos dijiste, la, esta idea de estructurar mejor los proyectos, ser como más ordenados en ese flujo de inicio a fin de los proyectos de ciencia de datos. Creo que también mostrar el valor de los proyectos de ciencia de datos también es un reto en la región, principalmente para los clientes y que decirle que, ok, esto que vas a invertir aquí te puede generar esto o posiblemente no, pero estás en el proceso de iteración, de prueba de error. Bueno, ¿cómo ves el escenario y también en Bolivia? Ujú. Yo siento que el sector aún, bueno, por lo menos con el boom de ahora que todos conocen que son agentes y demás, como que todos están interesados. En su momento quizás todos estaban con la duda, ¿no? No, ¿para qué voy a invertir en esto y demás? Pero siento que ahora por lo menos hay una oportunidad más grande
por lo menos al modo regional, porque sé que tanto en Europa, en Estados Unidos, en otros países, ya tenían esta mente de la IA ya desde hace muchos años. Entonces, siento que en Latinoamérica estamos con esta opción de que ya todos conocen qué es IA, pero la clave es explicarle, es mostrarles, ¿no? ¿Qué potencial puedes tener? No necesariamente todos tus problemas se van a resolver con un agente, que es lo que ahorita todos piensan. Sí. Entonces, la clave es comunicarlo. O sea, siento que las empresas, por lo menos lo que yo hacía en Datec, era como ir a tocar las empresas, como decirles, ¿qué tal? Nosotros una consultoría inicial, que ellos nos hablen de sus problemas, que les mostremos cómo podemos resolverlo. O sea, la idea inicial por lo menos es así. Si es que ellos no te buscan, como que uno puede salir a buscar, ¿no? Porque dices, yo sé que sé que podemos resolverlo, pero hay que hacernos conocer, hay que Ujú. mostrarles lo que podemos hacer, hay que mostrar pruebas de concepto que quizás ya hemos realizado como empresa, incluso como individuos, ¿no? Uno se puede juntar en un grupo de personas que somos conocedores del área y tratar de innovar, tratar de emprender para llenar estos cupos, porque empresas dedicadas a la IA como tal, quizás son muy chiquitas o quizás son muy poquitas, pero son quizás empresas grandes, especializadas quizás para empresas muy poderosas. Entonces ahí también se queda un poco detrás, ¿no? Las empresas pequeñitas que quizás quisieran entrar a esta área, pero por los costos muy elevados de ir emprendiendo desde ese lado. Pero la clave es hablar de lo que se hace, hablar de lo que es posible, de entender, digamos, los diferentes problemas que pueden haber en diferentes áreas y tratar de tener esta versatilidad mental para decir, yo sé que se puede resolver con él. Entonces, hay mucha oportunidad, más que todo ahorita todas las personas siento que sienten que la IA puede resolver las cosas, pero no saben cómo, entonces hay que estar ahí para decirles cómo es la situación. Ujú. Sí, como un proceso también de formación de clientes, ¿verdad? Como de llevarle también fundamentos Sí, y que creo que también está muy conectado a una cultura de formación que pueda tener las empresas, porque lo que también se ve mucho es que ves las oficinas de datos en las empresas, es solo una persona, pero esa persona también ve contabilidad, ¿verdad? ujú, Y hay como todavía algunas pues ya lo tienen, pero como ir metiendo poco a poco también esta idea de formación constante, si de querer o necesitar proyectos de datos, se requiere también una formación de las personas, de sus colaboradores o sus trabajadores, que se vayan formando constantemente en eso, pues que no sea, porque yo me he fijado de que se invierten como en formación, en una capacitación, en una consultoría donde les explican de los datos, pero solo lo hicieron una vez y pasaron 2 años y nada más. O sea, definitivamente se requiere, y también como van surgiendo las nuevas herramientas, requiere una formación constante, pues requiere una formación a cada momento, pues a demanda de cómo avanza el sector. Y sí, comparto que con vos mucho de eso de que América Latina tenemos, o sea, en realidad hay muchas oportunidades de aplicación dentro de todos los sectores. Hay no decir que es como un lienzo en blanco porque no está en blanco, más bien está ahí como, hay que conectarlo, es como, hay que conectar con el que sabe con la necesidad y ahí hay mucha ventaja y mucha oportunidad. sí, Bueno, justamente. Ahí siento que la importante porque por lo menos antes muchas veces una iniciativa de IA caía porque la cultura no estaba preparada para eso, decían nos van a quitar el trabajo, no quiere que esa tecnología llegue porque no quieres perder tu empleo, ¿no? Entonces ahí también la comunicación, toda esa cultura de no vas a perder tu trabajo, sino te lo va a ayudar a aliviar, son cosas que sí o sí se tienen que manejar claramente, más que todo con este boom de la IA que muchos piensan que van a perder el trabajo y demás. Es bueno hablarlo con tus trabajadores. sí, 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 es bueno hablarlo y también que se familiaricen, porque hay una frase bien famosa, seguro la he escuchado, que dice, no, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Alguien que sepa usar la inteligencia artificial te lo va Sí, a quitar, no la inteligencia artificial. Pero bueno, justamente. bueno, ahora quisiera hablar un poco sobre la comunidad. Vos sos líder de Cocha AI, que es la
comunidad de inteligencia artificial en Cochabamba, que han realizado distintos eventos de ciencia de datos e inteligencia artificial. Eh, ¿cómo, cómo fue el inicio de meterse a la comunidad? ¿Cómo fue como esos primeros impulsos? Porque tampoco hacer comunidad tampoco es que sea sencillo, ¿verdad? O sea, hacer comunidad requiere tiempo y recursos individuales. O sea, es un costo importante en tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia creando comunidad y cuáles serían como esos puntos claves que le dirías a alguien que quisiera sumarse a la comunidad o tratar de incentivar dentro de sus localidades, dentro de sus comunidades, espacios como el que vos y ustedes están haciendo? Sí, justamente, bueno, la idea ya iba en mi mente mucho tiempo, o sea, como crear una comunidad de IA porque las que habían, les faltaba algo para mí, o sea, les faltaba esa conexión de cómo es realmente esto se va a ver cuando trabajes, etcétera. Entonces ahí como que yo quedaba con un sabor a poco. Ujú, Tiempo, uno siempre está con sus cosas hasta que llegó el año pasado que hubo un evento a nivel Latinoamérica de IA, justamente fue en Santiago. El evento se llama Kipu. Entonces ahí fui juntamente con un compañero que también se dedica al área y vimos, ¿no? Todo, o sea, todo lo que yo buscaba en su momento de decir, esto le falta a las comunidades de mis regiones. Pero esto lo puedo hacer en mi ciudad. Esto sé que le va a ayudar mucho en iniciar las que ya están o las que quieren cambiar de área, ¿no? Entonces llegamos con esa mentalidad con mi compañero de ese evento de Chile. Y no nos detuvimos, dijimos, bueno, entonces iniciemos. Obviamente también hay que encontrar personas que estén interesadas. Uno también tiene que empezar a decir, ok, con qué personas me comunico, ya tengo una idea de qué estoy buscando. O sea, la idea de nosotros era no solo ser un grupo más donde puedas aprender qué es una regresión lineal, qué es una red neuronal, queríamos ir más allá. Queríamos mostrar, ok, sabemos que es la IA, eh, sabemos que quizás ustedes aún, por lo menos si están aquí, tienen la intuición de que quieren esta área o que les parece algo interesante. Entonces, queríamos mostrarles profesionales que están trabajando en esta área, ujú, que hablen de qué se hace en la industria, qué herramientas les pueden servir, etcétera. O sea, de IA ya lo estaban haciendo en la región. Entonces, buscamos profesionales con los que hemos trabajado, de otras empresas, una movida bastante de logística y también teníamos dudas, ¿no? Teníamos dudas de que si las personas iban a estar interesadas en este enfoque, porque muchas veces quizás estaban más cómodos con el enfoque de tal vez no me siento capaz, no tengo todo el conocimiento como para ir todavía a estas charlas. Entonces ahí teníamos que esos 100 sepan lo que les queremos enseñar, decíamos. Pero al final el evento llegó a 300 personas. Nosotros nos ujú, sorprendimos bastante. Yo enfocaba como, ok, van a venir personas que están saliendo de la universidad, que están desarrolladores de software ya con muchos años de experiencia, vinieron estudiantes, vinieron porque, o sea, sabemos que esto ya no podemos mirar creo que todos están con esa mentalidad. El evento fue muy bien recibido. Fue un trabajo muy arduo, eso sí, como que yo siempre he estado detrás de bambalinas, esté liderando los procesos de la comunidad. Ahí también agradezco bastante a mi compañero que me ayudó con esto, que fue Ariel, que también es el otro fundador. Y lo logramos, o sea, siento que fue una comunidad muy diferente a la que ya vivíamos. Fue muy bien recibida, o sea, como que siempre estamos al tanto de que nos están pidiendo más eventos y demás, y estamos en proceso de hacerlos de momento entre presencial. Y la idea es mostrar eso. Yo, ¿por qué me metí a esto de la comunidad? Yo siempre fui alguien muy tímida, no me gusta hablar mucho en público, siempre me gusta estar como ahí, pasar desapercibida. Desde la universidad siempre fui así, pero siento que mucho en mi vida han sido personas que yo aprendí de ellas, ¿no? Entonces yo dije, ya tengo suficiente conocimiento, ya siento que puedo transmitir algo a las nuevas generaciones, a las nuevas personas que se entran en esta área. Y si yo no hablo, no voy a poder ayudar como yo tuve la ayuda en ese momento. Entonces, eso es lo que me motivó. Dije, ya dejará tus miedos, tal vez hazlo con miedo, pero hazlo porque es algo que agradecer. Vas a poder mostrar que nada es imposible, vas a poder mostrar quizás una herramienta que necesitan. Entonces con esa motivación lo hicimos y creo que fue un éxito, así que estamos pendientes de hacer los siguientes eventos y a los que
a los que no encuentran, digamos, una comunidad que realmente sienten que le falta algo, arriésguense a hacerlo porque así como ustedes sienten que le falta algo, muchas personas van a aprender bastante de esa nueva comunidad que ustedes hagan. Entonces, nunca se pierde, al final conoces nuevas personas, conoces nuevos profesionales porque todo eso también te ha ayudado. Entonces, a mí que siempre me gustaba estar tras bambalinas, esta vez me tocó estar enfrente del público y es una experiencia muy bonita ver cómo las personas están ahí súper felices de aprender, muy animadas con esto, entonces ahí como que siguientes eventos. Sí, cuando ya uno se decide a hacerlo, te da cuenta que hay más gente que también está decidida a hacerlo, hay gente también que está motivada y creo que ya una cosa lleva a la otra y encontrás como un grupo que dispuesto a colaborar activamente. Bueno, Evelyn, ha sido un placer para mí tenerte aquí en Café Matata. Eh, pero me gustaría una última pregunta que sería, ¿qué consejo, aquí poniéndonos como consejo, vamos a tomarnos el atrevimiento de dar consejos, le darías a una persona que se quiere, a una chavala, a una joven que se quiera meter al mundo de la ciencia de datos o que incluso quiera internacionalizar su carrera o su carrera profesional? Ujú. Bueno, yo le diría hace muchos años y también que lo escuché de otras personas que me ayudó a mí a dar ese paso, irte, que no estás preparado, que te faltan muchas cosas y te gusta el área o tienes curiosidad, prepárate, funcionar mágicamente, eso sí te puedo decir. Uno, muchas veces uno ve la historia de éxito de alguien como dice, ah, qué suerte ha tenido, pero no es así, ¿no? Uno se ha preparado bastante, o sea, la idea es que uno tenga claro lo que quiere, prepararse, trasnocharse, estudiar, para que cuando la experiencia te llegue, tú estés preparado. Y siempre vas a tener miedo, nunca vas a dejar de tener miedo. Yo hasta ahorita tengo muchos miedos de muchos nuevos retos que me vienen, pero la idea es que ese miedo no nos detenga. Tú te tienes que preparar, llega el reto, hazlo aunque tengas miedo. O sea, al final lo peor que te puede pasar es que te rechacen y eso no va a cambiar nada, ¿no? Vas a seguir en el modo que estás, que lo intentes, que no bajes los brazos sin que alguien te diga no, o sea, como lo decía inicialmente, ¿no? No, no tengo esto, no tengo aquello, y ni siquiera postula, ni siquiera vas a darte la oportunidad no rendirte. La idea es seguir a pesar del miedo. Y la idea es no pensar que porque venimos de Latinoamérica, porque venimos de nuestra situación económica que nos limite. Muchas veces uno no cree en sí mismo hasta que quizás alguien más lo ve el potencial que uno tiene. Pero uno tiene que confiar en sus habilidades, tiene que tratar de rodearse de personas que también habilidades que tiene, porque es muy importante eso en la vida de un profesional. Nunca vas a llegar solita a ningún lado. Las personas que estamos en el área, que estamos, y no solo me refiero al área tecno, en todas las áreas uno tiene una persona que quizás en su momento ha confiado en ella, que le ha ayudado a salir de esa zona que quizás él creía que era imposible. Entonces, la idea es rodearte de personas que te quieran ver crecer, encontrarte con estas personas, más allá de tu zona de confort, ¿no? Más allá de tus amigos de la universidad, cargo profesional más alto, comunidades, etcétera, que te van a ayudar a ver la perspectiva del mundo muy diferente de lo que uno ve cuando está solito por su cuenta. Comunicarte con muchas personas, ir a comunidades y no tener miedo. La clave es continuar, prepararse y estar así siempre listo por si llega alguna oportunidad. Perfecto. Bueno, a los que nos escucharon ya saben, estudien y hagan redes sólidas de colaboración. Eso es lo que Tam- más abre puertas. Eso es lo que más abre puertas, sí. Bueno, a los que nos acompañaron, si algo que escucharon les quedó aleteando en sus cabezas, por favor, compartan este episodio y si creen que hay alguien que este episodio les pueda ser de interés o que le pueda gustar, también compártanselo. Evelyn, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Ojalá sea el primero de muchos encuentros y también de colaboraciones. Te mandamos un gran abrazo de todo el equipo de Café Mandata y buenas noches.
Listo, muchas gracias Camilo. Igualmente muchas gracias por el espacio y espero que les haya gustado. Vamos a dejar información de Evelyn, también información de Cocha AI por ahí abajo en algún lugar para que puedan también conocer un poco más del trabajo en comunidad que hace Evelyn, también de su trabajo profesional. De nuevo, gracias al Magíster en Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile por colaborar en este podcast y también a Red Panda Lab. Así que a todos los que nos escucharon, esperen nuestro siguiente podcast y gracias por escucharnos.